que tuvo. Sin embargo, cuando ya, Brahma se pone a crear en sí el mundo y a crear el universo en el que vivimos, se dice que no conseguía crear nada hermoso, sino que solamente salían de sus manos y de su corazón monstruos, ¿no? Por ese pecado de egolatría, por ese pecado entre comillas, ¿no? Entiéndanme, ese pecado de mentira. Así que en cierto momento en el que estaba en una meditación profunda intentando crear algo que fuera bello, de ese ceño fruncido que tenía, ¿no? Por esa meditación profunda, como decimos, nació un niño que lloraba, un niño que era Shiva, pero que todavía no se iba a llamar Shiva, sino que se llamaba Rudra. Es el mismo nombre, es la misma persona, el dios Shiva y el dios Rudra, es un nombre más antiguo, Rudra, ¿no? Y se dice que cuando nació este niño del entrecejo de Brahma, lloraba terriblemente, de una manera atronadora, y le preguntó Brahma, ¿por qué lloras? Y el niño le respondió, lloro porque no sé quién soy. Y bueno, le dijo el dios, pero ¿sabes dónde estás al menos? Y dijo, tampoco sé dónde estoy. Y el llanto era tan fuerte de ese niño que, amenazaba con destruir toda la creación incipiente que había comenzado a hacer, ¿no? el dios Brahma. Entonces decidió el dios Brahma que ese niño era demasiado poderoso en sí mismo, él solo, ese niño recién nacido, que todavía no sabía quién era, pero era el propio dios Shiva, como para ser un solo dios. Y decidió dividirlo en 11 niños. Es decir, el niño pasó a ser 11 copias idénticas, los 11 Rudras, para que ese llanto se disolviera, o se dividiera, mejor dicho, en 11 fracciones. ¿Qué es esta imagen que les traigo? Esta imagen es la semilla del Rudra, Rudraksha, mejor dicho. Es una semilla sagrada para el hinduismo, es la semilla de un árbol, y se dice que son las lágrimas cristalizadas de Shiva, que viendo el dolor de la humanidad, viendo la miseria de los hombres, lloró en medio de su meditación. Esas lágrimas cayeron a tierra, cristalizaron y formaron las semillas del Rudraksha. Vemos que el nombre primigenio de Shiva, Rudra, y el nombre de la semilla, Rudraksha, pues está íntimamente ligado. Sin embargo, en ese Dios supremo, ¿no? que sigue pululando por todas partes, a pesar de que tenga facetas y de que tenga imágenes, hay otras representaciones, ¿no? Hay otras fuerzas luchando en su interior. Y ya las hemos mencionado, son Purusha y son Shakti. Purusha es la fuerza masculina, es la energía masculina. Y Shakti es la energía puramente femenina. No es una persona, no es una diosa, es la energía que creará más adelante las diosas. Y Purusha, la energía masculina, viril, que creará en un periodo más tardío, ¿no? En un momento posterior de la creación de Brahma, a los hombres y a los dioses. De esta manera, como hemos dicho, todos los dioses masculinos tienen una contraparte femenina, es decir, tienen una representación dentro de Shakti, dentro de la energía maternal o femenina. La contraparte de Brahma, de este dios creador tan polémico, es Saraswati. Saraswati, esta diosa que vemos aquí, y es una diosa protectora de las artes, por ejemplo, es la diosa de la creatividad. Hemos visto que su marido, el dios Brahma, es el dios de la inteligencia, aquella historia, ¿no? Del cisne, de Hamsa, del discernimiento. Sin embargo, ella es la diosa de la creatividad, porque se entiende que la unión de la inteligencia con la creatividad es la que da lugar al mundo. Es decir, no puede haber creación alguna si no hay inteligencia y creatividad. Esta es la explicación, ¿no? Más, podemos decir, racional de este mito. Siempre se la representa tocando la fina, que es un instrumento indio, que, pues representa, como hemos dicho, que es la diosa de las artes, de la música y de la creatividad. Y es curioso, porque es uno de los pocos ejemplos en los que en los que dos dioses comparten un mismo vahana, comparten una misma montura. Y es precisamente por lo que acabamos de decir, porque son inseparables. El dios creador necesita la creatividad. El dios de la inteligencia necesita su contraparte femenina, creativa, para poder desempeñar su función. Es decir, los dos cabalgan a una sobre una misma montura. Son dos partes de una misma realidad. Sin embargo, este dios no, como hemos dicho, tuvo un principio, un nacimiento bastante abrupto, ¿no? Y durante toda su vida fue bastante escandaloso. Cuando decidió crear a la mujer, es decir, materializar la energía Shakti femenina en una mujer, la primera mujer de la humanidad, la Eva india, creó a Shatarupa. Shatarupa, una mujer que decían que era tremendamente hermosa, ¿no? Era el prototipo de feminidad, el prototipo de mujer bella. Vemos a Shatarupa danzando alrededor del dios, ¿no? Y se dice que cuando la creó quedó tan absolutamente maravillado y tan enamorado que, valga la redundancia, se enamoró de su propia creación, se enamoró de Shatarupa y pecó, una vez más, de lujuria.
¿Qué hizo Shatarupa? Intentar huir de esa mirada inquisitiva de su propio creador, ¿no? Esa mirada lasciva. Sin embargo, Brahma, para que no escapara a su mirada, hizo que de su cuello brotaran 5 cabezas. Por eso siempre lo vemos con 4 o 5 cabezas a este dios. Porque quería ver lo que pasaba en las 4 direcciones, es decir, en la dirección de los 4 puntos cardinales, y además la 5ª cabeza apuntando al cielo. De esta manera, Shatarupa no podía esconderse en ningún sitio y siempre estaría bajo la mirada inquisitiva y lasciva, ¿no?, del dios Brahma, que además era, entre comillas, su padre. Sin embargo, una vez más, antes de ser creado, antes de ser una realidad, podemos decir, teológica, el dios Shiva aparece. Y aparece conforme lo que representa, aparece como un dios destructor. Destructor pero positivo, para la renovación, para el castigo. ¿Cuál es el castigo que inflige a este dios tan polémico, ¿no?, a Brahma? El castigo es que ha pecado de lujuria, es que ha pecado de ego, ha pecado de mentira, se le ha castigado con que los dioses no le adoren, pero no contento con eso, ha hecho brotar de su cuello 5 cabezas, es decir, más que ninguno de los dioses. Eso es lo que los griegos llamarían hibris, ¿no? Se había convertido en un hibristes, si es que los dioses pueden pecar de eso. En fin, el castigo que le proporcionó inmediatamente Shiva fue con su tridente, que es una de sus armas principales de este dios, del dios destructor, arrancar una de sus cabezas de un golpe, la cabeza que apuntaba hacia el cielo. Por eso siempre ustedes van a ver a Brahma, a este dios creador, representado con 4 caras, o representado con un número impar de caras, es decir, la cara primordial, no la central, 2 a un lado y 1 a otro. O sin embargo lo van cambiando o le ponen una cabeza arriba, le falta una en un lado, es decir, es un dios incompleto en lo moral y es un dios incompleto en lo físico, si es que tuviera un lado físico este dios, ¿no? Por eso se ha convertido el dios Brahma en el arquitecto olvidado, en el Visarga, no en el Sarga, nunca llegó a ser un creador, sino en el Visarga olvidado. Por eso, como decíamos también, actualmente en la India hay muy pocos templos de Brahma. Hay muy poca gente que adore a Brahma como su dios predilecto, ¿no?, o a su dios favorito. Sin embargo, bueno, pues los hay. Hay un templo, por ejemplo, como decíamos, en Pushkar, muy curioso, muy bonito, ¿no?, en forma, en colores, en diseño también, en arquitectura, en el norte de la India, que adora exclusivamente al dios Brahma, algo rarísimo, una rara avis, como decimos. Brahma tuvo una historia, como decimos, bastante convulsa, ¿no? Una historia, a pesar de ser un dios, bastante problemática. Sin embargo, el dios que nos ocupa ahora, los dioses que vamos a ver a continuación, son la materialización de la perfección. Sobre todo el dios Vishnu, que es el dios del equilibrio. Es el dios que garantiza el orden en el caos. Es el dios que garantiza que el universo no se desarme, que la fuerza destructora de Shiva o la fuerza creadora de Brahma estén en la armonía suficiente como para que nosotros podamos vivir. Siempre se le representa con esa serpiente, ¿no?, que hemos visto, con Ananta Shesha, protectora, flotando encima del océano causal, que también se le llama el océano gestacional o el océano gestante, ¿no?, porque es en el que se gesta el mundo, en el que, como si fuera una madre embarazada, el mundo y todas sus criaturas están, evolucionando y están formándose, y acompañado por su contraparte femenina, es decir, la materialización, de la energía femenina Shakti, que es su esposa y se llama Lakshmi. Espero que no nos estemos perdiendo demasiado, porque esto es bastante complejo, es bastante lejano, como decíamos, pero bueno, creo que de momento se va entendiendo, ¿no? Son varios dioses, son dioses menores, dioses también con sus miserias, vamos a ver después avatares, y sobre todo entender que este dios es el dios, podemos decir, que entrelaza todo, ¿no?, que mantiene esa especie de red unida para que todo siga en funcionamiento. El Vahana de este dios, el Vahana del dios Vishnu, el dios del equilibrio, es en Garuda. Es un águila. Sin embargo, en los templos indios, yo recuerdo cuando entraba en los templos indios de los estados del noreste de la India, ¿no?, que son culturalmente completamente aparte del resto del país, porque además geográficamente también están aparte. Recuerdo que entraba en esos templos y los veía repletos de estatuas de madera, ¿no?, repletos de tallas, y algunas eran verdaderamente extrañas. En ese momento en el que, cuando hice el viaje no tenía demasiado conocimiento tampoco de lo que esto representaba, veía, por ejemplo, hombres con pico de pájaro y con alas y con una apariencia bastante extraña. ¿Esto qué significa? Yo conocía a Garuda, pero esto no es Garuda, esto es un hombre. Bueno, a Garuda se le representa de muchas maneras. Se le puede representar como un hombre, con alas. Podríamos confundirlo incluso con un ángel, ¿no? Sin embargo, es Garuda, es el águila. También se le representa como un híbrido, es decir, como un ser humano con características de ave, es decir, con pico, con alas, que es lo que yo vi en esas estatuas del noreste de la India. O se le representa puramente, pues, como un águila, como vemos aquí cabalgando a Vishnu sobre él.
También tiene unas representaciones, como decíamos, estas son las que yo veía en el noreste de la India, bastante inquietantes, ¿no? Uno no ve aquí un águila, uno ve más bien un ser teratológico y además que da pues bastante miedo, ¿no? No deja de ser Garuda y esos rostros, esos ojos saltones, ese pico que está proyectado hacia adelante, no deja de ser una imagen agresiva para el mal. Vamos a ver otra diosa después, ¿no? Que también da bastante miedo, por lo menos su apariencia, y es un miedo enfocado a los malvados, es decir, para que teman los que no cumplen con el Dharma, los que no cumplen con el ordenamiento divino. Hemos dicho que la contraparte divina de Vishnu es Lakshmi, es la diosa de la prosperidad, es la diosa de la abundancia, por eso la vemos siempre representada con una mano de la que salen monedas de oro, con un ánfora, ¿no? Con una tinaja de la que salen más monedas de oro y joyas, con dos elefantes que en esta imagen no, pero normalmente están rociándola con sendos chorros de agua sobre su cabeza, ¿no? Con la trompa, y que representa pues la abundancia que supone el agua en un territorio. Es decir, es la diosa a la que se le reza cuando uno desea riqueza, cuando uno desea abundancia, cuando uno desea, por ejemplo, que su campo sea próspero y que dé las frutas que debe en el momento determinado. También tiene un vajana, por supuesto, tiene una cabalgadura, que es un búho. Y ustedes me dirán, ¿por qué un búho? Bueno, en la cultura griega el búho era la sabiduría, ¿no? Hemos visto Atenea, el búho, la imagen del animal sabio, ¿no? Que solamente sale en la noche con esos ojos abiertos, grandes. Sin embargo, en la cultura hindú representa completamente lo contrario. El búho es el animal que está ciego cuando hay luz y que ve cuando hay oscuridad. Si esto lo unimos a la diosa de la abundancia, es la imagen o la representación por antonomasia de aquel que está ciego por las riquezas. Es decir, aquel que es ciego ante la luz de lo que verdaderamente importa, de lo que es realmente la espiritualidad, lo que son los dioses, la devoción, lo que es desapegarse de todo este mundo de materia y este mundo perecedero, es ciego a eso. Sin embargo, solamente ve en la noche, ve en la oscuridad de ese apego a lo material, de esa querencia a las riquezas, de ese perseguir el oro sin tregua. Por lo tanto, que esta diosa lo cabalgue significa que lo domina. Es decir, que ese afán, podemos decir, de búsqueda de riquezas insaciable, está dominado por esta diosa que controla las riquezas, pero siempre con el intelecto dominando a esa fuerza primordial. Vamos a meternos ahora en un capítulo, ¿no?, de esta conferencia bastante extraño, ¿no?, porque está dentro de un dios y va a aparecer de repente, que vamos a ver 10, 12, 13 dioses de repente. ¿De dónde han salido estos dioses? No son dioses, son avatares y expansiones de Vishnu. Lo que vamos a ver a partir de ahora, en las siguientes, pues no sé cuántas diapositivas, pero en los siguientes 13 personajes aproximadamente, no son dioses, son Vishnu. Estamos hablando solamente de Vishnu, hemos hablado de su esposa, vamos a seguir con Vishnu. Pero Vishnu es un dios tan sumamente importante, es decir, es el dios que mantiene el equilibrio, el que mantiene esa red que decíamos, ¿no?, para que el mundo y el universo y los universos no se suman en el caos. Es tan sumamente importante que a veces él, personalmente, tiene que bajar a la tierra para solucionar asuntos que no podría solucionar nadie que no fuera un dios. Esos son los avatares, es decir, los descendimientos del propio dios Vishnu a la tierra, a lo material, en diferentes cuerpos. ¿Qué son entonces las expansiones? Las expansiones son formas del dios Vishnu. No son avatares, o sea, no es que el dios baje al mundo, no es que descienda y tome la fuerza o la forma, mejor dicho, de un jabalí, como veremos a continuación, o de una tortuga, de un pez, sino que son estados del propio dios, pero son estados espirituales. Conviene diferenciar entonces entre expansiones o vyujas de este dios, ¿no?, de Vishnu, o los avatares, es decir, las formas físicas en las que desciende el dios. Vamos a comenzar por lo abstracto. Esas vyujas, ¿qué son esas expansiones? Se dice que en el momento en el que Vishnu está dormido o adormilado, mejor dicho, encima de la serpiente Ananta Shesha, en medio de ese océano causal, es Dios en sí mismo, es decir, está solo porque está con su esposa, pero realmente su esposa no deja de ser una manifestación del mismo en versión femenina, ¿no? Es un personaje, pero en el fondo no deja de ser él mismo, la misma fuerza de equilibrio o de mantenimiento, podemos decirlo así. Entonces, se dice que cuando está en este estado, cuando el dios está recién nacido, entre comillas, recién salido del vientre o de las entrañas de Brahman, el dios respira. El dios inspira y expira. Y se dice que con cada inspiración y con cada expiración de cada uno de sus poros sale un universo
un universo de cada uno de sus poros. El nuestro, en el que nosotros vivimos, con nuestras leyes de la física, con los planetas, con las galaxias, con los cúmulos estelares, con las estrellas, con nuestras miserias y nuestras felicidades, todo eso está en un universo. Pero de cada uno de sus poros, en esas inspiraciones y expiraciones, ha salido uno. ¿Qué sucede? En cada uno de esos universos, posteriormente, tiene que entrar un dios creador, es decir, tiene que entrar el dios Brahma, el dios ordenador, porque si no serían universos caóticos, universos vacíos. De esa manera llegamos a la expansión Dios, a la expansión 2 del Dios, perdón. Es decir, una vez que ha expirado y como pompas de jabón esos universos han salido de cada uno de los poros de su cuerpo, el Dios en la expansión llamada Garbhoda Kasayi genera de su ombligo una vez más, en este ciclo que es el tiempo hinduista interminable, podemos decir que hace nacer de su ombligo una vez más, al dios Brahma. Y este dios Brahma se divide en infinitas porciones que entran en el interior de cada uno de esos universos. Y dentro de cada uno de esos universos hace su labor de arquitecto cósmico. Es decir, nuestro universo tiene un Brahma que creó este universo, creó las leyes que nos rigen. Sin embargo, en los otros universos paralelos que nacieron de los poros, de las expiraciones del dios Vishnu, hay otras manifestaciones de Brahma creando de una manera completamente insospechada, ¿no? Según la cosmovisión del hinduismo. Y la tercera expansión de este dios es la llamada Kshirodakasayi. Kshirodakasayi. Es decir, cuando Vishnu ya ha creado los universos, cuando Vishnu se ha metido en cada uno de los universos creadores, ¿no? Creados, mejor dicho, por Brahma, pero está presente en cada uno de esos universos en la medida en que han nacido de su cuerpo, el tercer paso es que entre el dios Vishnu en cada una de las criaturas que habitan ese universo. Es la expansión que vive en cada uno de nosotros, diría un hinduista. El Kshirodakasayi es la porción del dios Vishnu que vive en el corazón de ustedes y en mi corazón, diría un seguidor de esta religión. Por lo tanto, hemos llegado a un punto en el que quizá estamos confundiendo, yo decía al principio, estoy confundiéndome entre conceptos, no lo he entendido bien, estamos hechos de dos facciones, ¿no? Hemos dicho en un principio que una porción del dios Brahman, es decir, una porción de ese dios creador supremo, desciende de las entrañas de ese dios y entra en el cuerpo de cada una de sus criaturas. Hemos dicho esa chispa divina, ¿no? La hemos llamado antes, que se llama Atman. Bien, una porción del Dios Supremo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es entonces esta expansión de Vishnu? Que también la llaman Paramatma. Es decir, Paramatma es Vishnu habitando en lo concreto, en el corazón de un canario, en el corazón de un perro, en el interior de un árbol, en el interior de una estrella. ¿En qué se diferencian? Pues véanlo ustedes como la relación entre el conductor del coche y el GPS. El conductor del coche es consciente de que la realidad en la que está, de que los obstáculos a los que se enfrenta, de que lo que está viendo es real, es decir, es Atman, es la porción divina habitando en lo concreto que piensa que lo que vive es real, mediante Maya, ¿no? Mediante esa ilusión que hemos visto al comienzo. Sin embargo, Paramatma es el GPS, es la realidad intangible, que lo conoce todo y que indica a Atman, que indica al conductor, que nos indica a cada uno de nosotros por dónde dirigirnos, que observa. Es decir, hay otro símil también que dicen los hindúes, ¿no? Sería la relación entre Atman y Paramatma, es decir, Vishnu habitando en lo concreto y esa chispa divina de Brahman, sería la relación entre dos pájaros que están en el mismo árbol. Uno de los pájaros come la fruta, disfruta de la fruta, vive, nace, muere, experimenta el sufrimiento y la felicidad, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, el otro pájaro solamente observa. El otro pájaro podemos decir que de una manera condescendiente, sabiendo todo lo que ha pasado, porque él es el mismo Dios en sí mismo, observa a su compañero, a la otra ave, que experimenta a ese Atman y lo va guiando por los senderos del Dharma, es decir, por los senderos del orden cósmico, para que todo se vaya cumpliendo según la voluntad de los dioses. Hemos visto las expansiones, que son algo muy abstracto, son algo muy extraño, y ahora vamos a ver los avatares, es decir, esas bajadas físicas, ¿no? Esto entra mucho mejor en nuestra concepción de mitología griega, por ejemplo, ¿no? Esos descendimientos de los dioses o esa creación de semidioses casi. Y vamos a ver a esos 10 avatares, esas 10 formas que toma el dios Vishnu para bajar a la tierra y solucionar un problema, un problema concreto, pero un problema terrible, ¿no? Que ninguno de los hombres y ninguna de las criaturas de los dioses pueden solucionar, solamente uno de los dioses actuando directamente. El primer avatar fue un pez y se llamó Matsya.
quiero que vean ustedes que en esta línea de avatares, que son 10 avatares, en esta línea se sigue una línea evolutiva. Es decir, el primer avatar es un pez, el segundo es una tortuga, el tercero es un jabalí. Así vamos progresando desde las formas de vida más simples, ¿no?, o más primitivas, más que simples, y vamos subiendo hasta la altura prácticamente de los semidioses o de los dioses. Vamos a ir viendo esa transición, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer este pez? ¿Cuál fue su tarea? Nada más y nada menos que salvar a Manu, se llamaba así, el primer hombre dentro de la cosmogonía y dentro de la mitología o de la religión hindú, salvar a Manu y a su barca del diluvio universal. Porque también los hindúes, también los hinduistas tienen un diluvio universal del que se salvó el primer hombre, el hombre, llamado Manu, ¿no?, con sus afines. Ese pez lo que hizo fue pues guiar esa barca hasta un lugar seguro, hasta que las aguas descendieron y pudieron volver a repoblar la tierra. El segundo avatar de Vishnu, estamos viendo solamente imágenes de Vishnu, ¿no?, una especie de encarnación en seres del dios Vishnu. El segundo avatar fue Kurma, una tortuga que la vemos detrás, ¿no?, del dios. ¿Cuál fue la tarea de esta tortuga? Quiero recordar que, discúlpenme si voy demasiado rápido en algunos aspectos o demasiado superficial, porque hay puntos en esta conferencia que van a ser materia de conferencias futuras. Es decir, la conferencia, por ejemplo, de los libros sagrados, o la conferencia de los mitos, va a tratar sobre esto, porque la historia o el papel que cumple la tortuga Kurma es un mito. Es el mito del océano de leche o del batido del océano de leche, que es nada más y nada menos que la creación del mundo. Entonces se tratará, simplemente estoy pasando por encima para que ustedes se familiaricen con las caras, con los nombres, con los rostros, con las características y las historias del panteón hindú. Pues como decíamos, tuvo un papel principal y primordial dentro de la creación del mundo esta tortuga. Se dice que al principio de los tiempos existían los dioses y los demonios, las fuerzas positivas y las fuerzas del caos, y que vivían encima de un océano inmenso de leche, ¿no? La leche, al fin y al cabo, es lo que crea la vida, ¿no?, o lo que da la vida al niño recién nacido. Es decir, era la vida en sí misma, o al menos en potencia, estaba contenida dentro de ese océano. Y se dice que los dioses y los demonios empezaron cada uno a tirar de una punta de una serpiente enorme, la serpiente Vasuki, enrollada alrededor de un palo, de un tronco tremendamente alto, ¿no?, en ese océano. Es decir, comenzaron a batir el océano a un lado y a otro. Los dioses tiraban, los demonios tiraban del otro lado, no se sabía muy bien quién iba a ganar, y tuvieron los dioses que hacer un ingenio, y el ingenio fue crear una base, porque en medio de un océano infinito en el que no hay nada, sino que ni siquiera se ha creado la materia, solamente hay líquido, no hay ninguna base en la que poner ese palo, como decíamos, ¿no?, ese batidor, y para poder apoyarse y ganar en un sentido o en otro. La solución a la que llegaron, como decíamos, es que el dios Vishnu se transformó o bajó a la realidad en la forma de una tortuga, que sirvió como base, es decir, sirvió como base de ese palo tremendo, ¿no?, que batía el océano de leche en el principio de los tiempos. El tercer avatar, vemos que vamos hacia formas más complejas de vida, ¿no?, fue un jabalí. ¿Qué hizo este jabalí? Bueno, pues su tarea fue bastante importante, como siempre en estos avatares, y fue nada más y nada menos que salvar a la tierra entera, salvar al mundo, que se había hundido en los abismos de los océanos por culpa del demonio Hiranyaksha, que es el que vemos aquí, ¿no?, su nombre. El demonio Hiranyaksha había hecho que el mundo se sumiera en las profundidades del mar, y bueno, pues perecía de frío, perecía de hambre y perecía ahogándose. De manera que el propio dios Vishnu, nadie podía levantar la tierra del fondo de las aguas, sino que el propio dios Vishnu tuvo que bajar y en la forma de un jabalí, con sus colmillos, empujar la tierra, el mundo, empujar la esfera terrestre hacia la superficie para que pudiera seguir orbitando, ¿no?, en torno al astro rey. Después, obviamente, embistió a este demonio, a Hiranyaksha, que había conseguido, había osado romper la rueda del Dharma, la rueda del orden cósmico, lo embistió, lo atravesó con sus colmillos y acabó matando a este demonio, ¿no? Cuando digo demonio, ustedes pensarán o se preguntarán a qué me refiero exactamente. Los demonios en el hinduismo no son entidades puramente espirituales y puramente malignas. Están a caballo entre lo espiritual y lo material y son, sobre todo, astutos. Y son demonios, se le denomina demonios, porque pecan sobre todo del pecado, valga la redundancia, del ego y de la ambición desmesurada. No tanto de maldad, sino como de la ambición desmesurada, querer ser iguales o superiores a los dioses. Entonces, bueno, este demonio tenía una serie de parentela, ¿no? Estaban todos relacionados, los demonios, y su propio hermano,
sufrió las consecuencias de la próxima encarnación o del próximo avatar del dios Vishnu, que fue el cuarto avatar, el hombre león, Narasimha. Hemos saltado de los animales primordiales, ¿no? Pez, tortuga, hemos saltado a los mamíferos, hemos saltado al jabalí, y ahora tenemos una mezcla. Estamos a punto de saltar a los avatares que son hombres, que son humanos. Estamos una mezcla, estamos entre el hombre y el león. ¿Cuál es esta historia? Ven ustedes ahí una imagen pues bastante explícita, ¿no? Bastante desagradable, y sentirán lo mismo que yo sentí en esos templos del noreste de la India cuando entraba y veía de repente a una criatura diabólica, ¿no? Mitad hombre, mitad bestia, devorando las entrañas de un ser humano que estaba ahí pues desangrándose y sufriendo encima de sus rodillas, ¿no? Y lo que no podía pensar yo en ese momento es que realmente el malvado era el que estaba siendo devorado y que ese hombre bestia era la imagen el cuarto avatar del dios Vishnu. Este demonio, llamado Hiranyakashipu, hizo una serie de penitencias. Es decir, los demonios que vemos aquí son sumamente astutos, ¿no? y siempre intentan congraciarse con los dioses. Hizo una serie de penitencias para que el dios Brahma, ese dios tan turbulento, ¿no? Con esa historia tan tremenda, se apiadara de él y le concediera un deseo. De manera que, viendo que era tan piadoso ese demonio, ¿no? ese ser ambicioso y ególatra, se había convertido de repente casi en un asceta, el propio dios Brahma, el dios creador, decide concederle el deseo. ¿Cuál es el deseo del demonio Hiranyakashipu? El que ven escrito en la pantalla. Quiero ser inmortal. En un primer momento, obviamente, Brahma no aceptó eso, porque inmortales son los dioses y ya está. Pero como era astuto y era un demonio, decidió darle la vuelta a la petición para que se viera obligado a aceptarla el dios Brahma. Y le dijo: deseo lo siguiente, Brahma, deseo que no me mate ni un hombre ni un animal. Que no me maten ni dentro ni fuera de mi casa. Que no me maten ni de día ni de noche, ni en el suelo ni en el aire, ni con arma ninguna. ¿Qué sucedió? Que este señor, ¿no? Este demonio, efectivamente alcanzó lo más cercano a la inmortalidad porque creó un vacío legal, entre comillas, ¿no? En el que los dioses no podían actuar, porque si no moría ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ni de día ni de noche, pues ¿cómo iba a morir? Se había convertido, en efecto, en un ser inmortal y comenzó a tiranizar el mundo. Este demonio, Hiranyakashipu, tenía un hijo llamado Prahlada, un hijo pequeño, que curiosamente era el mayor adorador del dios Vishnu. Era el que más quería al dios Vishnu y uno de sus adoradores más sinceros, ¿no? Sin embargo, su padre, en la medida en que era un demonio, prohibió rezar, prohibió los sacrificios a los dioses, prohibió incluso mencionar el nombre del dios Vishnu, de manera que cuando su hijo oraba, cuando su hijo se intentaba conectar con esa deidad suprema, ¿no? Que es Vishnu, pues lo sometía a toda clase de sevicies y a toda clase de castigos, lo pisoteó con elefantes, lo mandó ejecutar, lo mandó quemar vivo, pero el niño siempre sobrevivía, ¿no? Protegido por su dios, protegido por Vishnu. En un momento dado, el niño ya completamente humillado por su padre, el padre estaba sentado en su trono, como decimos, tiranizaba el mundo, y decidió burlarse de su hijo, y le preguntó: ¿dónde está tu Dios? Y le respondió el niño: mi Dios está en todas partes. El padre, burlándose, señaló una de las columnas del templo, o del palacio en el que estaban, y le dijo: así que también está dentro de esa columna, ¿no? Y con una de sus mazas golpeó a esta columna y se abrió en pedazos y quedó completamente destrozada. Lo que no se esperaba, este demonio Hiranyakashipu, era que de las entrañas de esa columna surgiera un hombre león, que era la encarnación de ese dios Vishnu, el cuarto avatar. ¿Y por qué un hombre león? Porque hizo lo siguiente. Este hombre león tomó a Hiranyakashipu, lo arrastró hasta el umbral del palacio, cuando caía el sol, lo puso sobre sus rodillas y con sus propias garras le abrió el vientre, devoró sus entrañas y con sus intestinos se hizo una guirnalda. ¿Qué significa toda esta violencia? Significa que en la medida en que era un hombre león, no era ni hombre ni animal. En la medida en que lo arrastró hasta el umbral del palacio, ni lo mató fuera ni lo mató dentro. En la medida en que estaba cayendo el sol, no era ni de día ni de noche, y como no podía morir ni en tierra ni en el aire, lo tomó sobre sus rodillas y sin arma ninguna, solamente con la fuerza de sus garras, le abrió el vientre y como si fuera, como decíamos, un trofeo, como si fuera un trofeo, se colgó sus propias entrañas en el cuello. Vemos muchísima violencia, pero realmente es una violencia en contra de los opresores, ¿no? Y de los malvados.